Bienvenidos al Triángulo de la Confianza desde una de sus sedes habituales, que es el Hotel Iberostar Grand Packard, aquí en la esquinita misma del Prado Habanero. Hoy queremos hablar de asertividad. El título del programa es La necesaria asertividad, una palabra con la que nos gustaría muchísimo que nuestra audiencia se relacionara y conociera de qué se trata. Para eso, para este empeño, hemos invitado a Rubén Sicilia, dramaturgo, director, actor e investigador, también a Marisol Reyes, gestora patrimonial, miren ustedes, y a la doctora Elsa Loipa Araujo, psiquiatra y especialista en psicología clínica. Así que bienvenidos todos al Triángulo y vamos a ver qué pasa con nuestro diálogo hoy. Y hablamos hoy de la necesaria asertividad. Es un término que por regla general no usamos en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, por favor, sea asertivo. ¿Qué cosa? ¿Qué me está diciendo? A lo mejor aquellas personas que están más relacionadas con la educación, la psicología, el aprendizaje, pues de algún modo tienen una idea sobre esto. ¿Qué es para ustedes asertividad? La asertividad. Todo el mundo Las mira a la damas doctora. primero. Sí. La asertividad es la competencia social, comunicativa y reflexiva para expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros pensamientos, para respetar nuestros propios límites y sobre todo respetar los del otro. Es decir, comunicar con claridad, pero sobre todo con empatía y respeto, todo este set que expliqué, de pensar, sentir y hacer lo que deseamos y suponemos correcto en ese momento. Esto quiere decir que no es arrollar al otro con lo que yo pretendo sea mi deseo, mi necesidad. Es compartir con el otro todo este set de pensamientos para encontrar entre los dos un punto intermedio que no sea ni pasivo ni agresivo, sea asertivo. Eso es toda una filosofía. Dicho así. ¿Cómo lo ven Sí, ustedes? como después que la maestra ha definido también desde el punto de vista especializado, queda poco por decir, pero sí me gustaría hacer un par de precisiones. Primero, la cuestión de que a la luz popular se ve como sencillamente pensar positivo. O sea, la gente lo ve operativamente como esa cuestión. Por supuesto que es una norma comunicativa, por supuesto que implica derechos y deberes y toda una serie de cuestiones. Yo le comentaba antes de comenzar a la doctora que hace años tuve la vivencia de que otra psiquiatra me condujo en la experiencia de precisamente de un paquete de ensayos conductuales. Y hice 8 sesiones de eso, o sea que tengo como una claridad operativa de todo lo que eso... Y me sirvió mucho para mi trabajo con los actores. Claro, ¿y cómo tú lo ves? Bueno, a mí me parece hasta gracioso, porque cuando yo comunicaba, incluso amistades que iba a hablar sobre la asertividad, me decían, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Y hay algo importante que me pasaba muchísimo, que incluso cuando tratas de poner tus límites sin maltratar y tratar de que la otra persona no cuestione, que es muy difícil, a veces sucede que te sientes hasta culpable después que dices, no. Claro. No puedo, no lo voy a hacer por algún motivo. Y es difícil compensar eso. O sea, no me voy a sentir mal porque no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer por algún motivo. ¿Nos cuesta trabajo a los cubanos decir que no? Yo creo que sí, Sí, mucho. mucho. Porque hay como una cultura de que si yo digo no, estoy siendo egoísta o estoy siendo Pesado. prepotente, Pesado, arrogante. arrogante. Y ciertamente el que no puede decir no es porque tiene razones psicológicas para hacerlo, del orden inconsciente, obviamente. Y es una forma de encubrir el desacuerdo, es una forma de no escalar los desacuerdos, es una forma de minimizarme ante el otro. Y si obviamente me minimizo ante el otro, la única opción que queda es que el otro me apabulle, pase por encima de mí. Entonces, casi siempre se intenta buscar o una comunicación pasiva, que es dejar hacer al otro, comunicar lo indispensable, pero dejar hacer al otro,
o una comunicación agresiva, que entonces es yo, mi deseo y no me importa a nadie más. Por tanto, Ese la es el que arrolla, asertividad, como tú dijiste al exacto. inicio. Exacto. Entonces, la asertividad está a medio camino, es el punto medio de esta situación. No soy pasiva, no soy agresiva, soy sencillamente asertiva con mis ideas, mis pensamientos, mis conductas y mis necesidades. Siempre respetando la alteridad, siempre respetando al otro, porque el otro piensa o debería pensar en estos mismos términos. Pero esta persona que no puede decir que no, tiene también de atrás, de su experiencia y su impronta desde que nace, esta familia que o castiga esta disposición a decir no, y obviamente esa será la persona que no lo podrá hacer más para adelante, o premia esta disposición a decir no y a dejar los límites claros. Repito, tiene que ser con toda la empatía, poniéndome en el lugar del otro, con toda la honestidad posible y sobre todo sin agredir, que es lo más importante. Porque siempre que el otro se sienta agredido, no va a haber asertividad de ningún tipo. Y quiero aclarar que es asertividad con S, no con C. No consejo. Cuando uno es asertivo, y asertivo con humildad, Ya. eso mimetiza a la mayoría de las personas. Porque estas personas que tienen la asertividad como uno de sus elementos de sus relaciones interpersonales, estas personas comunican las cosas en un tono de voz firme, poniendo límites, pero no dando por hecho que el otro tiene un contrato firmado conmigo de que va a hacer exactamente lo que yo hago. Por tanto, yo puedo esperar que del otro venga agresividad, negativa, insolencia o cualquiera de las variantes. ¿Saben ustedes poner límites, profe? Yo pienso que nosotros los cubanos tenemos un poco de ausencia del elemento consciente en la comunicación en ambos sentidos, tanto en decir sí como en decir no. O sea, como que decimos sí sin un... Porque es lo que toca. Exacto. Sin haber pensado bien por qué y decimos no también de la misma manera. En ese sentido yo pienso que nos viene bien una dosis del aspecto comunicativo en muchos sentidos. Tú lo dijiste al inicio, poner límites. ¿Te ha tocado poner límites muchas veces en tu vida? Sí, me toca muy de cerquita y paso muchísimo trabajo para ser asertiva. ¿Qué pasa? En el plano laboral trabajo con personas con necesidades educativas especiales, con adultos mayores y con niños. O sea, en muchas ocasiones tienes que poner esos límites cuando quieren hacer alguna actividad y no pueden en ese momento, cuando no están todas las condiciones para hacer esa actividad. Entonces debes explicarle con mucha dulzura y eso no es ser asertivo. O sea, cuando tú tienes que endulzar tu respuesta y dar muchas explicaciones, eso no es ser asertivo, pero con estas personas pasa diferente, es otro lenguaje. Pero entonces cuando vas a mí, o sea, en mi caso, cuando voy al plano personal, a mi vida cotidiana, me cuesta mucho salirme de este plano para entonces ya enfrentarme y decir en algún momento, no puedo. Porque entonces ya el resto de las personas no llevan ese tratamiento. Claro. Y me cuesta muchísimo. Vamos a hacer una pausita, encendemos el incienso. Llevamos 20 años al aire. El Triángulo de la Confianza empezó junto con el Canal Habana, que está cumpliendo 20 años. Así que encendemos el incienso, hacemos una pausita y les decimos que en instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la necesaria asertividad hoy en el Triángulo de la Confianza. ¿Usted se quedó con ganas de decir cosas? Sí. Bueno, yo tengo colectado de forma inevitable la experiencia de la dirección de actores. Todos sabemos que los actores son personas maravillosas, pero que al mismo tiempo gozan de un ejercicio de carácter bien enfocado, digamos. Y en ese sentido para mí ha sido un ejercicio tratar de usar elementos de la asertividad de aquellos ensayos clínicos que hice hace como 20 años para romper manipulaciones por un lado y por el otro lado tener muy claro mis deberes y mis derechos, que es como se dice en esos términos. O sea, de modo que uno puede establecer claramente, no invadir el terreno del otro y al mismo tiempo no dejarse invadir por los que son, digamos, un poco
movidos, vamos a decir. Y en ese sentido he tenido una incalculable cantidad de experiencia práctica sin ser especialista, dicho sea de paso, y con un tributo de mis adorables compañeros, actores, que a lo largo de años me han obligado a dominarme a mí mismo, a establecer líneas claras y a tratar de, por supuesto que la persona que yo soy de cuando empezaba a dirigir a la persona que soy ahora, media un trecho, ¿no? Eso me ha obligado infiero situaciones difíciles en ese diálogo, en ese texto, pero quiero pasar un momentico a Marisol. Perfecto. Marisol decía, tengo que dar demasiadas explicaciones y eso se pasa a mi vida personal, a mi vida privada, etcétera. Es decir, para ser asertivos necesitamos desaprender cosas. ¿Qué necesitamos desaprender? Lo primero que necesitamos desaprender es estar dando explicaciones para nuestras necesidades, nuestros deseos, Yo creo que nuestros cuando uno también pensamientos. da demasiadas explicaciones se expone No, Sí. incluso invalidas lo anterior. invalidas lo anterior. Claro, claro. Segundo, hay que desaprender que si yo intento modificar lo que está establecido en cuanto a un común acuerdo en un equipo de trabajo, por ejemplo, parecería ser que me estoy oponiendo radicalmente a lo que queremos del equipo de trabajo. Y lo que se trata es de explicar con tranquilidad, con mesura, sin acalorarse, qué es lo que yo estoy viendo que quizás otros no ven. Y no es a través de la imposición arbitraria de mis ideas, ni esperando una replicación pasiva de mis pensamientos. Es buscar otras formas de ver el mismo fenómeno para poder avanzar. Entonces, justamente ahí es que hay que aprender a no estar dando tantas explicaciones, ni después que dije no, colorear un poquito con una paleta de colores ese no que dije. No, está bien, lo pueden hacer, pero más bajito. No, está bien, pero quizás no es no. No es no. Entonces, yo pienso que eso es una de las primeras tareas para desaprender. Yo le tengo mucho miedo a mí, ¿no? Siempre lo digo, porque nunca lo he podido violar una vez que lo pongo. Por eso casi siempre digo que sí. Pero cuando digo que no, se acabó, o sea, terminó. Dice Rubén que había sido una persona cuando empezó y otra es ahora. ¿Qué ha cambiado? Claro, en términos de la metáfora metodológica teatral, creo que Grotowski hablaba de el director domador y el director guía. Ahora eres el guía, espero, ¿verdad? Yo cuando comencé tenía un poco de domador, no que lo fuera totalmente, pero tenía un poco de Es domador. que eso me suena látigo y cosas, ¿no? Sí, no es grato a los oídos, pero hablemos en puridad, ¿no? Y hoy en día, por supuesto que tengo en cuenta por encima de cualquier cosa el trabajo de equipo, el trabajo de guía, el trabajo de cómo conectar, y me familiarizo mucho con lo que estaba diciendo la doctora justamente ahora, de cómo conectar sin tener una postura comunicativa ofensiva o impositiva, cómo conectar, cómo dialogar, cómo reunir las ideas de todo el mundo y cómo conectarlas, sin perder, por supuesto, porque en mi profesión hay un objetivo subyacente debajo de todo, o sea, es la idea artística que hay que defender, por supuesto. Marisol, ¿hay personas o situaciones que han merecido tus denostadas explicaciones? ¿O no? En el ámbito laboral sí, mucho. O sea, no le explicas igual a una persona que no tiene necesidad educativa especial un no a la persona que la tiene. Y cuesta mucho que entienda, que acepte, y en ocasiones sí, me ha costado mucho. ¿Te ha pasado que has dado demasiadas explicaciones y después te has quedado remordiéndote? ¿Qué necesidad tuve de hacerlo? Obviamente, eso depende de quién o de qué ¿Haya merecido o no esas explicaciones? haya merecido o no las explicaciones. Uno obviamente entra con más conflictividad con las personas más cercanas a uno. Pero en un ambiente, por ejemplo, laboral, uno se esfuerza por comunicar sus deseos, sus necesidades y, como lo decía, el trabajo en equipo tiene un propósito y una meta y tiene límites. Claro.
y tiempos para ser cumplidos. En esos ámbitos es más fácil declarar los límites, poner las metas bien claras, sobre todo con mucha empatía y humildad, dicho sea de paso, pero ya con la familia es otra historia, ya con la pareja es otra historia. Y cuesta más desgranarse en dar explicaciones y después uno se ataja diciendo, no debía haber dicho esto, no debía haber dicho esto otro. Pero eso es un ejercicio constante, es un proceso de crecimiento y aprendizaje. Uno no nace siendo asertivo o no asertivo. Claro. Eso es un proceso y es una habilidad comunicacional y es social. ¿Se habla de la asertividad a nivel académico, en escuelas y tal? Yo creo que no, salvo en una escuela de psicología, ¿no? Bueno. Sí, se habla. Quizás a Cuba llegó el término un poco desfasado en el tiempo. La asertividad es un término en el mundo entero ya viejo, pero la asertividad está logrando los alcances mediáticos de todas las formas posibles, porque el individuo se está destruyendo con la palabra. Y basta algo que se ponga en internet y 3 segundos después echaron abajo la fama de esa persona, destruyeron a la persona mediáticamente y obviamente después en la praxis del vivir, esa persona casi que tiene que andar mirando sobre el hombro. Entonces, yo pienso que la asertividad que se debe entrenar día a día debía estar infiltrada en todos los espacios de comunicación. Porque hay que pensar que todo lo que se vincula a otro ser humano tiene un horizonte compartido. No es mi pedazo de horizonte. Y si los dos queremos llegar a ese horizonte, tenemos que dar nuestras visiones para lograr habitar en ese horizonte. Vamos a hacer una pausita, estamos regresando en instantes. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Amazon y San Miguel, donde está el Canal Habana cumpliendo 20 años. Gracias también por sus mensajes a esta dirección de correo electrónico que rueda por el borde inferior de sus pantallas. Ya nos vemos. Y seguimos hablando hoy en el Triángulo de la Confianza de la necesaria asertividad. Tú habías plantado, el profe también, la doctora también, todos estamos en la posición del no. Pero la vida es más rica, la vida también es mucho más rica y si es un ambiente laboral, vas a tener que seguir trabajando con esas personas. Si es un ambiente familiar, estás viviendo con tu gente, es decir, ¿cómo tendría, en un plano incluso casi subjetivo, tendría una manera de modificarse ese no o pudiera tener un corrimiento a partir de hechos sustentables de la propia realidad? Cuando uno se enfoca en su no, porque es su defensa y es su preparación a abordar un tema que tiene claro a priori, puede encontrar que el otro dice cosas diferentes, cosas novedosas que uno no había escuchado. Y le tenemos miedo a eso también. Por supuesto. Nos parapetamos en nuestro no porque le tenemos miedo a esa opinión nueva. A la novedosa. Entonces, a eso hay que aplicarle entonces la flexibilidad de ajuste. Tengo que reajustar mi no a esto nuevo que estoy escuchando y a la deriva que puede traer este nuevo no. Entonces, a esa flexibilidad de ajuste implicaría en que yo dijera, bueno, ya no creo que sea no. Y se lo comunico al otro, porque la persona asertiva además no tiene miedo de equivocarse, no tiene miedo de recibir críticas, las escucha, agenda bien sus emociones, las puede manejar bien y devolver algo. Pero el no se puede modificar. El no relativo a los valores está claro que es el que no se puede modificar. Pero en toda situación humana, de vinculación humana, pueden suceder muchos acontecimientos y muchas nuevas perspectivas abiertas a otros nuevos conocimientos, en que puede hacer que uno decline el no y asuma que, no sé, quizás puedo escuchar esta novedad, vamos a hablarlo, y ahí viene bien algo que nosotros llamamos la niebla mental. Escuchando, te he sentido algo diferente, algo nuevo, algo que es interesante, y podemos sumarlo a mi idea y crear una nueva cosa. Entonces, esa flexibilidad de ajuste y esa apertura es muy buena, porque es lo que provoca crecimiento. ¿Les ha pasado a ustedes que han modificado su no? Sí, Rubén. Sí, muchas veces. El no y el sí también. Porque la vida es proceso, en definitiva. Yo, escuchando hablar a la doctora, inevitablemente se me
revuelve por dentro el aliento de la consulta, de aprovechar que tenemos una especialista. Aprovecha que la tienes ahí, y consultar cosas. Yo siento, por ejemplo, con todo lo que ella está hablando, que términos como empatía, resiliencia, que se han puesto de moda a nivel contemporáneo, están muy dentro del campo de la asertividad. Pero también siento, y no quiero canonizar, pero sí quiero preguntarle a ella, es decir, pasarle la pelota, en el sentido de que los cubanos somos un poco, a nivel comunicativo, resistentes a la crítica. ¿Es cierta mi percepción? ¿Por qué? El asunto radica en que todo lo que ataque mis ideas se siente como que lo ataca a uno mismo. Claro. Entonces, definitivamente, eso hace que uno se ponga ya se haga a la sape, defensiva. se pone a la defensiva. Y cuando uno está a la defensiva, si no sabe manejar bien sus emociones y regularlas bien, lo que sale entonces es un león. Claro. O suben las defensas y no admito ningún tipo de conversación más, o entonces lo que me dedico no es a escuchar con apertura, sino a ver cómo me defiendo de ese ataque. Y la forma de defenderse más expedita, más básica del ser humano es agredir al otro. Claro. Entonces es por eso. O desvalorizar. Me gustó lo de escuchar con apertura. ¿Cuántas veces has transformado tu sí en no y tu no en sí? Eso tiene que ver con ser consecuente. Con ser consecuente. O sea, cuando dices un no, sabes que la otra persona no siempre te acepta. Entonces, hay otras consecuencias detrás de eso. O sea, hay una postura, una resistencia a la negación. Entonces, debes o mantenerte, o lo que decía la doctora, quizás repensar y plantearte, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué he dicho que no? O sea, voy a ver esta idea, cómo va, cómo se puede mejorar, y entonces, ¿cuándo? Pero antes, yo creo que siempre debes estar preparado para las consecuencias de esa respuesta firme y segura que te ayuda a marcar esos límites tuyos. Claro. ¿Cómo aprendemos a ser asertivos entonces? Porque al final hemos ido hacia adelante, hemos ido hacia detrás, y a lo mejor el público se queda así, bueno, me han dicho Claro. que el no se puede convertir en sí, el sí se puede convertir en no, me quedan las dudas. Sobre base firme. Sobre base firme. ¿Qué es importante que se quede en nuestras mentes en este sentido que estamos hablando? Y cómo, por supuesto, eso puede Una orientación moverse en hacia el nuestras vidas, ¿no? Para ser útil. Yo pienso que siendo congruente, Sí. y ser congruente es pensar, hacer y decir, y no moverse de ese registro, pero con una conducta que permita la entrada del otro. Ya es un reto decir y hacer lo que pensamos, o sea, eso se llama ser consecuente también, Sí. en ese sentido, ¿no? Sí. Y sobre todo pensar que estoy defendiendo mis derechos, en la misma medida que voy a defender el derecho del otro. Porque, repito, no es una replicación pasiva lo que yo quiero de mi pensamiento. Claro. Lo que uno pretendería en una comunidad es que circulen esas ideas, que haya novedad, y de hecho la persona asertiva no dice, es esto o lo otro. La persona asertiva dice, es esto y lo otro que acabas de decir. Vamos a ver cómo conciliamos estas 2, 3, 4, 5 ideas. Volviendo a la pregunta original, ¿cómo ser asertivo? Eso es algo que se entrena. El que no es asertivo porque de niño no lo aprendió, porque no se fomentó esa habilidad, esa persona lo puede entrenar en pequeños círculos. Primero en la casa, primero con la pareja, primero decir no a cosas muy simples, muy ordinarias, después ir creciendo el no que digo. Pero eso es un no consciente. O sea, Eso es un estoy no aprendiendo consciente. a ser asertivo, estoy diciendo que no y tengo que entender por qué lo estoy diciendo. ¿Sí? Exacto. Sobre todo hay que tener un autoconocimiento. Claro. Y no digo un autoconocimiento docto, ni porque fue una terapia, es porque cada uno se conoce. Y cada uno sabe que además hay señales del cuerpo que te dicen, es mejor que pares ahora, es mejor que te calles, es mejor que pospongas esta conversación si no estás dispuesto a renunciar a tus límites. Entonces, ¿cómo se aprende? El que no lo tiene como habilidad social aprendida, lo tiene que ir fomentando poco a poco, primero en pequeños espacios y en pequeñas decisiones, para después irlo extendiendo al mundo exterior. ¿Y ustedes? Pienso que lo primero es mi seguridad, Tu seguridad. cuidar mi seguridad. En mi caso, Pero yo siempre he hablas, tenido... perdona, Rubén, hablas de seguridad
¿Física, psicológica? Ambas. 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 En dependencia de la propuesta, claro. Pero la seguridad mental es primordial en este caso. Eso es interesante. ¿Sí? En mi caso yo tengo un campo de experiencia, como ya decía, ininterrumpido en mi relación de trabajo de equipo. Eso es constante y constantemente lleva a un nivel de de perfeccionamiento de todos los que... Hoy en día tenemos una comunicación de grupo muchísimo más asertiva que hace 20 años. Ya empleo el término. Muchísimo más asertiva. Ese es un resultado. Ese es un resultado. Pues gracias a ustedes por su tiempo. Realmente encantado de tenerlos aquí en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.